Muy bien, estamos abriendo otro bloque aquí en nuestro programa y nuestros primeros invitados precisamente nos van a ayudar a entender por allí algunas cuestiones de lo que hace o lo que tiene que ver con un perfil, con el perfil del pedófilo, con cuestiones que tienen que ver con cuidar por allí también a nuestros chicos, a nuestros hijos, para informarnos al respecto. Y están con nosotros la licenciada Ana María Abogado, ella es psicóloga y a la vez es secretaria del Centro de Investigaciones Psicológicas. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Muy buenos días para vos, Raquel, y a toda la audiencia. Un gusto estar en esta mañana acá para poder seguir avanzando en la reflexión que a todos nos viene bien en estas circunstancias. Bueno, Juan Pablo Brites es Boboda. Svoboda. Boboda. Es el jefe del Centro de Investigaciones Psicológicas. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? buenas, ¿cómo estás? En primer lugar, ¿qué es este centro? Es una fundación que nos abocamos a las investigaciones psicológicas, sobre todo desde el fuero penal, desde el ámbito penal, ¿sí? Trabajamos con lo que es cámara Gesell, psicodiagnósticos. Los dos son psicólogos. Sí, los dos somos Sí, psicólogos. los dos. Bueno, él es la cabeza, digamos, nuestro director, digamos, de toda la currícula de lo que ¿Y la desarrollamos. psicología más abocada a las cuestiones penales? Al área jurídica. Al área jurídica. Al área jurídica, en realidad engloba todo lo que son las pericias en los fueros civiles, familia, laborales, y también en el área penal, todo lo que es el dispositivo de abuso sexual, cámara Gesell, periciales psicológicas. Esos son el trabajo que hace un psicólogo. En la pedofilia, ¿hay un patrón o va variando? Si bien hay patrones estructurales que tienen que ver con las estructuras de personalidad, hoy por hoy sabemos que está como muy diversificado, digamos, que no es que, porque a veces creo que precisamente lo que más nos conmovió de la última situación que fue de público conocimiento es el hecho de encontrarnos con un perfil de una persona como muy visible, muy poderoso, muy en algún punto que haría el bien, ¿no es cierto? Que éticamente debería estar haciendo el bien. Entonces, por ahí restringirlo a que el abuso es solo en cuestiones de clase baja o pegarlo a pocos valores. No tiene que ver con eso. No es educada, Exacto. no está informada, no son profesionales, por ejemplo. Exactamente. Nos encontramos con una doble moral o una doble fachada, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Por un lado, ese perfil encantador que muy bien lo describe acá Juan Pablo, como si era el que más cumplía, el que más sobresalía en la comunidad, y de repente por el otro lado emerge, digamos, otra personalidad, podríamos decir. Lo que pasa es que son dos aspectos muy contradictorios en algún punto y a la vez coexisten, ¿sí? Son tensiones que en la subjetividad a veces se dan, ¿sí? Que una persona para el afuera en su vida pública pueda tener un cierto perfil y que para el adentro en su vida privada tiene otro perfil. Pasa con los abusadores, ¿Sí? pasa con los los violentos. violentos. O sea, a ver, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros, ahí está donde la particularidad de la psicología, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos la evaluación de la persona, no del perfil social o sea, quitamos un poco todas esas cuestiones y tratamos de ver a la persona en el ambiente, ¿no es cierto?, de un profesional psicólogo, en un consultorio, en un lugar para hacer justamente evaluación psicodiagnóstica, que es lo que más nos permite. Nosotros normalmente usamos entrevistas que son semiestructuradas, que quiere decir que las entrevistas no tienen un cuestionario definitivo de cómo se tiene que hacer, y después también tenemos una batería psicodiagnóstica que son test de dibujos, test verbales, diferentes tipos de formas y cuestionarios que son diferentes formas de arribar a la personalidad. Una vez que recolectamos todos esos datos, ¿sí? Ahí recién nosotros hacemos una confluencia de todo eso que se llama convergencia, y ahí vemos la conclusión que sacamos. Y ahí se comparan con estos perfiles que están prescriptos de esto es lo que le pasa, esto es lo que le pasa. Y entonces ahí es donde se coteja y se puede ver la continuidad entre el individuo y el perfil que está preestablecido. De toda esa experiencia que tienen ustedes, ¿qué tips podemos aportarles a nuestros televidentes para poder detectar, para poder de alguna manera estar preparado en alerta, no generando la paranoia total, sino decir la información necesaria? Bien,
La biografía nos informa de que por lo general suelen ser hombres, perfil de hombres, entre 20 y 40 años, o más para arriba, si va subiendo la edad. Por lo general son solteros, ¿sí? O pueden tener la fachada de tener una familia también bien constituida, entre comillas, podríamos decir, ¿sí? Son personas que se acercan o demuestran demasiado interés hacia los niños, ¿sí? O sea, ¿qué interés va a tener una persona de 40 años, no sé, en acercarse a actividades que son solamente de niños? Eso a nosotros ya nos tiene que dar la pauta de que hay algo extraño. ¿Por qué un hombre de 40 años se va a poner a jugar con niños tan pequeños? Eso no quiere decir que hagamos ahora una casa de brujas, ¿no? No, pero a estar atentos y alertas, porque fíjate vos lo que pasó en este último caso de público conocimiento. Era alguien que los padres le ponían en el canal de YouTube para que mire, para que los chicos se entretengan. Claro, porque ellos generaban, producían contenido para niños, ¿sí? Captaban al público infantil, al mundo infantil, y en una forma tan inocente se metieron en el mundo de las redes sociales, ¿sí? Silenciosamente, ahí hacían su trabajo de captación de los niños. Es decir, entonces, prestarle atención a eso, ¿sí? Al hecho de demasiado interés sobre juego con niños o con los niños. Bien. Ajá. ¿Que siga? Sí. También me parece importante destacar en ese aspecto que los papás tendríamos que prestarle más atención a nuestros niños, ¿sí? Supervisar sus redes, detectar estas cuestiones. A ver, hay profesionales que se dedican al entretenimiento de niños con fines recreativos y educativos, ¿no es cierto? Tenemos muchas profesionales y profesionales que lo han hecho. Ahora, en las redes nosotros tenemos que supervisar lo que está pasando, porque convengamos que en este caso la captación era a través de efectos que uno se da cuenta de que no eran realmente magia, de que no era alguien que realmente hacía magia. Entonces, frente a eso me parece que los papás pueden supervisar. Otro elemento importantísimo, pero que es de gran... que tenemos que empezar a pensarlo todos. La palabra secreto está muy romantizada, ¿sí? Pensada como, ay, vamos a tener una confianza entre nosotros, vamos a compartir algo juntos. Sin embargo, un niño no tiene por qué tener un secreto con ningún adulto. Es algo que debemos prestar atención. La palabra secreto es algo que debemos en algún punto ir quitando de nuestro diccionario para los niños. Y son los padres mismos que inculcan esto. No le cuentes a tu papá, vamos a comprar esto, no le cuentes a tu mamá. Entonces comenzamos, fíjate el daño que empezamos a generar en nuestros hijos pensando que es una soncera y lo predisponemos a que esté expuesto a tremendos verdugos como estos, ¿no? Recordemos que los abusos sexuales infantiles, ¿sí?, por estadística, son el 80% intrafamiliar. Entonces, si tienes secreto con mamá, ¿por qué no tener secretos con el tío? Exacto. O con la tía, que me mostró un videíto que era raro. Porque cuando hablamos de abuso sexual, siempre hablamos de, o pensamos, que es la intrusión sobre el cuerpo del niño. La realidad es que el abuso sexual a un menor tiene que ver con, por ejemplo, mostrar material pornográfico, tiene que ver con hablar sexualizadamente del cuerpo de nuestros niños, que quizás tenemos que como sociedad empezar a plantearnos muchas cuestiones, porque hay muchas prácticas que son sexualizadas, que a los niños no sé si entienden lo que están haciendo. Están preparados a su mente para captar. Es alterar el normal desarrollo de un niño. Y que adelantar las etapas de ese desarrollo sexual. Por eso los contenidos sexuales en algunas películas, en algunas novelas, no están para niños, ¿sí? Por eso encontramos también. Y muchas veces esas novelas de las 5 de la tarde tienen un alto contenido sexual y está viendo un niño que por allí no está entendiendo, no está captando y su mente va de alguna manera llenándose de esa información. Sí, exactamente. Y también fijarnos en las conductas hipersexualizadas de las niñas sobre todo y los niños también. Es decir, bailando, viste que hoy está de moda el reggaetón, exhibiéndose, tener mucho cuidado con eso. ¿Qué publicamos en las redes sociales también? Porque no sabemos quién está detrás. ¿Qué está mirando? ¿Quién está mirando y con qué ojos lo está mirando? Exactamente. ¿Sí?
eso es uno de los puntos En de realidad, consulta. como hablábamos con Ana, nosotros compartimos muchas horas de mate y de estudio que hacemos conversaciones muy en este sentido, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar respecto de la sexualización de nuestros niños, de cómo en algún punto empezar a transmitir esto, porque por ahí también para la sociedad que hoy está, como decía Ana, reggaetonera, ponele. A la gente no le parece malo. Sin embargo, tener un tipo de video con un menor de edad en tus redes, ay, mira qué lindo que baila la nena. Y la realidad es que, y nosotros nos ponemos a pensar, no es una cuestión de prohibir o no prohibir, pero cada uno de nosotros tenemos el control del contenido que vamos a poner en nuestras redes sociales. Y si estamos publicando respecto de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, cosas como menores de edad, y la realidad es que deberíamos replantearnos esas cuestiones. Pasa que a veces nos cuesta mucho mirar con esos ojos. Si vamos a mirar, pongamos a analizar un movimiento de reggaetón. Ay, pero no seas anticuada. Ahora, Claro. observar detenidamente un movimiento de reggaetón. Para un adulto quizás no esté mal, pero que un niño lo esté haciendo. Son movimientos asexuados de alguna manera. Y ojo, quiero aclarar algo. También es la persona que lo ve. A ver, si hay un perverso observando eso, considera que es seducción, de manera directa. Una perversidad es una estructura de personalidad, no tiene cura, ¿sí? Se tiene que trabajar mucho en terapia, pero normalmente no concurren a terapia porque no se hacen preguntas, ¿sí? Son personas que tienen todo resuelto. ¿Un perverso no tiene cura? No, No. no. O por eso es que hay que informar a la sociedad. ¿Y una persona para que proteger. consume pedofilia es perversa? Y sí, la persona sí. La Sí. que consume también, sí. Sí, la persona que consume tiene una tendencia sexual, erótica hacia los niños. Claro. Es una tendencia. Cuando llega a concretar un acto sexual de Exacto. abuso concretamente, ahí entramos en lo que es la pederastia. Exactamente. ¿Sí? ¿Entendés? ¿Y el pederasta también tiene un perfil, un patrón? Claro. El pederasta es el que ejecuta, el que lleva al acto la acción sexual violenta hacia el niño, hacia la niña. Qué increíble, ¿no? El tema es que ahí está, a veces nos hemos preguntado mucho, y eso en estudios hay, ¿no? Respecto de que el que consume si es o no el delincuente. Y es cómplice. Es fácil, es cómplice. Inclusive Entonces, es lo que hablábamos con el abogado la semana pasada, es decir, a ver, está bien, le estamos culpando al que produce, Sí. pero el que consume, el que alimenta Ajá, su morbo, su ajá. fantasía con esto, también es un Hay perverso. hay un mercado en las redes sociales que nosotros desconocemos y una imagen de acá se vende, se sube a las nubes y llega, no sabemos a qué parte del mundo y qué alcance tiene. en realidad sabemos Sí. que este tipo de redes son redes muy grandes, de muchas complicidades, de mucha tapar la olla, que quizás es algo que en algún punto nos dimos cuenta nosotros con Ana. No sé si los casos de abuso aumentaron, pero sabemos que ahora se denuncian más, se hablan más del tema. Es un tema que antes, en la época cuando éramos más chicos, y capaz, me ubico en los 80, 90, era una época en donde no se hablaban de estas cosas. Y si aparecían, tratemos de cuidarlo, tratemos de silenciarlo. Porque Hoy- también se entendió que el hecho de hablarlo sana, Exacto. ponerlo en palabra al trauma sana. Exacto. Entonces hemos visto a mucha gente que forma parte o de la música o del deporte que se animó a contar. Y eso también animó al vecino, a la vecina, a la gente que está en el interior de la provincia. Me comentaban que en las colonias la cantidad de abusos que hay es sorprendente. Sí, sí, Y sí, que la muchas cifra. veces, después de años y años, se animan a contar, ¿no? Exactamente. Ahora en la actualidad, es cierto lo que decís, me contaban gente del interior que están abarrotadas las comisarías porque la gente se anima a denunciar. Ya no es más ese tabú o ese miedo a denunciar ante la familia en primer lugar, porque muchas veces son hechos que son denunciados tardíamente por justamente la presión familiar que hay o del entorno de las víctimas. ¿Sí? Muchas veces estos casos se dan en la infancia, ¿sí? A partir de los 5 años hasta y entrando en la adolescencia, se continúan en el tiempo
Y hay todo un manto de silencio, de secreto, lo que muy bien decía Juan Pablo, con el cual se encubre a estos abusadores y de a poco vamos empezando a despertar, ¿sí? Como papá, como mamá, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a las conductas de nuestros hijos? Cambios abruptos de conducta, cambios abruptos en su estado de ánimo. Vieron que a veces uno conoce a su hijo, ¿no? Y entonces uno sabe cómo es. Si es inquieto, si no es inquieto. Bueno, de repente, si de ser un terremoto, como le dicen las mamás, que no sé si me gusta mucho la palabra, pero bueno, es la palabra que utilizan, está quietito, se está aislando. Uno nota el cambio abrupto cuando hay una cuestión así. Lo emocional que decía, también respecto de la eneuresis y encopresis, que es que se haga pichí o que se haga caca encima, que no pueda controlar esfínteres. Muchas veces el daño físico que se ha provocado genera ese tipo de situaciones. Ya el hecho de tocar una zona que ellos no esperaban que se toque, que tenga tocamientos una zona, ya genera una cuestión ahí en el niño que distorsiona sus funciones corporales, que entonces hay que prestarle atención. Si un niño ya controla esfínteres... ¿Distorsiona también su forma de ver la sexualidad? Sí, que en realidad lo que pasa es que ahí es donde uno empieza, a ver, hay que hablar con los chicos, hay que preguntarles. Como papás me parece importantísimo que consultemos los manuales de educación sexual integral. La educación sexual integral es una gran herramienta, ¿sí?, que por ahí que permite que los papás tengan más herramientas para el abordaje de sus hijos en determinadas edades. Y cada edad requiere una atención diferente. Uno sabe que si tiene un hijo niño de 5 años no es lo mismo que uno de 10 y no va a ser lo mismo tampoco que uno de 15. La cuestión es que cada papá tiene que poder preguntarle, bueno, ¿qué estás queriendo decir con esto? Porque a veces también aparecen palabras raras y en el día a día y en esto de que los celulares nos coparon la parada y estamos todos muy conectados, no nos damos vuelta atrás del auto y decimos, ¿qué dijiste? Claro. Porque sí, si un niño habla de partes del cuerpo que no conoce, y es raro. Ya te tiene que llamar la atención. Y sí, te tiene que llamar la atención. Por lo menos ahí está la idea. Creo que nosotros con Ana salimos a hablar mucho de este tema porque queremos que tomen conciencia los papás. Los papás son responsables de estos niños y hay que prestarle atención. Se hable en casa, siempre. Y como lo dijiste recién, determinada conversación para determinada etapa de su vida, ¿sí? Sí. Exacto. Pero siempre enseñarles el tema del autocuidado, de que mi cuerpo es mío, de que nadie tiene que venir a tocar las partes de mi cuerpo y sobre todo enseñarles las zonas críticas, ¿sí? Refiriéndonos sobre todo a las zonas íntimas o genitales, que nadie tiene que venir a tocar o manosear o lo que sea, ¿sí? Y que ante la primera situación o que él simplemente en una fiesta por ahí no se va a animar a decirnos, mami, vámonos. Ese tiene que ser una alerta para los padres, tener códigos también y decir, acordar con los hijos. Cuando el chico dice, no me quiero ir a tal lugar, es porque él se siente en peligro, se siente expuesto. Entonces, poder escuchar también a los niños cuando ellos manifiestan. Son llamados de atención, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que trabajar mucho en ser el lugar seguro para nuestros hijos. Que nosotros seamos, como padres, como tíos, que seamos nosotros que puedan venir a decirnos lo que le está pasando, sin vergüenza, sí, y para eso se habla. Yo creo que para eso es un contrato tácito que se hace entre papá e hijo, más bien no tácito, expreso, de decirle, contá conmigo para cualquier cosa. Me estoy quedando sin tiempo, pero yo necesito preguntarles a ustedes como profesionales, ¿qué ven cuando miran las fotos de los quiscas a las carcajadas y a las risas? Realmente es una situación que no se condice con todo el no nivel... sé si tenemos la foto por allí para mostrarla. Con todo el nivel de daño que ocasionaron, ¿sí? Nosotros con Juan Pablo trabajamos en la clínica y sabemos que recuperar esas víctimas, a esos niños, va a llevar toda una vida de terapias, de tratamientos psicológicos, acompañamientos. Es realmente un cinismo. Te dejo la palabra, Juan Pablo, porque... Es que en realidad... desde lo que por ahí como seres humanos que somos nosotros, ¿no? Ver a dos personas que se estén riendo y sí, la realidad es que, a ver, la persona que está presa sigue teniendo emociones,
sigue, pero es como, ¿no es cierto? Uno siente como una especie de falta de respeto hacia la sociedad toda, ¿no? Por lo menos tratémoslo con seriedad, ¿no? Me parece que está compleja la situación y son dos personas que desde la estructura de personalidad que suponemos que tienen, porque ninguno de nosotros le puede hacer un psicodiagnóstico, digamos, y eso va a corresponder a la justicia cuando le toque, es esperable que se manejen así. Ahí está donde nosotros como psicólogos vemos de otra manera, por ahí ni nos sorprendemos de determinadas cosas que ya sabemos que pueden pasar. ¿Esto condice con su perfil? Con su perfil, y una de las características es la falta de empatía hacia las víctimas, hacia toda la sociedad. Se ríen en un tono de que ellos no registran. Porque una cosa es una sonrisa, pero esto es una carcajada. Es una burla abierta, grotesca, podríamos decir, ¿no? Ahí está la falta de empatía que carecen totalmente hacia las víctimas, hacia el resto de la sociedad. Hacia todo, hacia los valores, hacia todo lo que tenga que ver con la construcción de valores. Una persona que tiene una estructura de personalidad perversa construye los propios. Ahora, uno, hilando un poquito, se piensa, ¿no? ¿Qué infancia habrán tenido para que los dos sean así, ¿no? Y que padre de alguna manera, el padre también está acusado y con juicio abreviado también está acusado por pedofilia, ¿sí? Por consumo de estas Él también aparecía con efectos en los videos. Sí. Y en febrero a él se le allanó la casa y fueron a un juicio abreviado. Por eso. No, digamos que estos hijos fueron criados por alguien. ¿Sí? Y viendo a ese alguien en los videos, decir, bueno, tiene lógica, tiene un sentido. Otra cosa sería que sea otro papá que salga a decir... no avalo esto. Claro, pero no, él formaba parte. Pero una aclaración también, no por eso vamos a justificar, porque fueron víctimas. No, porque yo conozco muchísima gente que fue víctima, pero se hizo cargo de su sufrimiento, viene a terapia, consulta, se trata. Es muy probable que estos chicos que ahora abusan hayan sido abusados de alguna manera, ¿no? Sí, probablemente. Sin el hecho, y me centro en esto que dijiste recién, no por eso vamos a justificar. Claro, porque si no, como decimos, como ella fue víctima, puede ir por la vida destruyendo la infancia de otros seres. Y algo que no quiero dejar pasar también es esto que también decían, los años que a esas víctimas le van a tocar pasar para poder recuperarse de lo que a esta gente lo hace como si nada, ¿no? Sí, y está mal utilizar la palabra también pornografía, ¿viste? Porque lo venimos tratando en el programa. Imágenes de agresiones contra niños, niñas y adolescentes, porque si no queda abuso sexual infantil, es como que una cosa que se hizo al pasar, inocente, ¿viste? Y no tiene nada de inocente esto, al contrario. Y la pornografía es algo lícito para adultos. Exacto. Y cuando le ponemos infantil hasta parece... Sí. Como lo achicamos, como yo decía hoy, lo achicamos, le tratamos de dar un sentido positivo a algo que no es positivo. Para nada. Algo que no es positivo, o sea, un niño no tiene por qué estar en contenidos sexuales. Me pasa otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellos niños que escuchan a sus padres teniendo relaciones sexuales? Ana. Y bueno, se van empezando a... ¿Es abuso también? Y podríamos incluirlo también. A ver, dentro de la dinámica familiar, una cosa es que los papás tengan intimidad, guarden todas las precauciones, porque uno toma precauciones, ¿no es cierto? Y que de sorpresa un niño... Listo, pero aquellos que tienen... Eso es sorpresivo. Si ¿sí? tienen una casita dividida con una cortina, por ejemplo. Y ahí van a tener que tomar más precauciones para poder tener su espacio de intimidad de adultos. O sea, a ver... La intimidad del adulto está bien que se dé, pero para eso tenemos que cuidar de las formas. Es simple. O sea, no podés tener sexo en el living ni en la cocina sabiendo de que hay chicos alrededor. O sea, ahí está donde apelamos a este recurso de los papás. Los papás tienen que consultar, tienen que pedir ayuda. Hay servicios de salud mental en toda la provincia que consulten. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Para eso estamos los profesionales de salud mental, para no pasarnos de la raya. Gracias por venir. La verdad que la charla da para más, pero la verdad que hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, gracias por venir. Gracias. ¿Y gracias ustedes forman parte de querellas, por ejemplo, en determinados casos? A veces sí. Querellas Nos de parte, llaman como por ejemplo, peritos de parte. De peritos de parte. Sí. Perfecto. Muchas gracias.